Muy buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan hoy en este nuevo conversatorio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es miércoles 29 de octubre de 2025 y vamos a hacer un ejercicio muy interesante de reflexión acerca de cuál es el verdadero significado geopolítico y estratégico de la llegada del portaaviones Gerald Ford de los Estados Unidos al Caribe. Para desarrollar el ejercicio, entonces primero veremos un video informativo general de esos que hay en YouTube, de qué es ese portaaviones, qué es lo que tiene por dentro, cuál es su real capacidad y a lo que se expone el narcorrégimen de Maduro a hablar que es que tiene 500 o 5.000 misiles tierra-aire, que para derribar lo que le van a enviar y vamos a ver lo que tiene este portaaviones y ahí sacaremos conclusiones. Luego veremos también un video muy corto de unos 8 minutos de el canal NTN24 de su informativo, en el cual dan más complemento acerca no solo de este avión, sino de las fuerzas especiales que están embarcadas como una eventual unidad militar de empleo terrestre en caso de que las cosas se compliquen. Después miraremos brevemente unos hechos concretos del entorno estratégico y luego pasaremos a las preguntas de rigor para quienes las deseen contestar, que son 2 minutos por persona. No tenemos más tiempo, desafortunadamente, pero es lo que hay. Entonces, entremos a mirar los hechos porque esto es muy importante. Vamos a mirar un poco largo. Vamos a tratar de cortarlo. Monstruoso, poderoso, letal, complejo y extremadamente costoso son solo algunos de los adjetivos que se pueden utilizar para describir al nuevo portaaviones estadounidense, el USS Gerald R. Ford. Luego de casi 2 décadas de espera, este gigantesco portaaviones creado para reemplazar a la clase Nimitz ha entrado en servicio y ha tomado su merecido lugar como el portaaviones más avanzado, grande y letal de Estados Unidos y posiblemente también de todo el mundo. Y es que no solo la historia detrás y el tamaño de este buque son impresionantes, sino que también lo son su construcción, su avanzadísimo sistema de guerra, sus poderosas capacidades de combate, su enorme pista para aviones militares, su astronómico costo y hasta sus instalaciones internas que incluso incluyen su propio Starbucks. Si quieres saber absolutamente todo sobre el USS Gerald Ford, el colosal portaaviones que atemoriza a China y promete fortalecer a la marina estadounidense como nunca antes, estás en el lugar correcto. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Bueno, aquí vamos, perdón, se me adelantó esto. Hay un problema que lo quiero cuadrar, pero se me está adelantando. Cosa. Bueno, voy a tocar salir nuevamente y volverlo a compartir. Aquí hay un problemita. Es que quiero saltar una propaganda que tiene ahí larga, que no tiene valor, pero me está dando brega. Vamos a ver si lo podemos corregir. Es algo interesante lo que hay. Más o menos es por aquí. Por aquí. Bueno. Es el USS Gerald R. Ford. Caramba. Nuevos barcos, naciones, 1.5. En la actualidad, de los 11 portaaviones en servicio en las fuerzas estadounidenses, 10 siguen siendo de la clase Nimitz.
Si bien los Nimitz siguen sirviendo de destacable manera incluso hoy día, ya a principio de siglo había quedado claro que estos estaban envejeciendo rápidamente y que tenían varios problemas sin solución. Por otro lado, el cambio de siglo también modificó los desafíos militares estadounidenses. El atentado a las Torres Gemelas y la posterior guerra contra el terror llevó a una gran inversión económica en el campo armamentístico, por lo que era el momento perfecto para pensar en reemplazar a los clase Nimitz. Esta necesidad por un nuevo portaaviones solo se ha acrecentado durante los últimos años, considerando la constante tensión con China, que tiene probablemente la fuerza naval más numerosa y tal vez más poderosa del mundo. Tal es así que las numerosas demoras y contratiempos que ha tenido la producción del USS Gerald Ford han generado una gran impaciencia y muchas críticas. Pero no nos adelantemos. Por todas las razones mencionadas, a finales de los 90 y principios de los 2000, la Marina estadounidense estaba lista para adquirir un portaaviones más versátil, tecnológicamente más avanzado y con capacidades superiores para adaptarse a la guerra moderna. Y vaya que conseguirían lo que querían. Sin embargo, el camino no sería nada fácil. El desarrollo. Inicialmente, el proyecto para dar con este nuevo portaaviones se conoció como el programa CVN-21, aunque luego se transformó al CVN-78. Las siglas significan Carrier Volplane Nuclear y se utilizan para designar a todos los portaaviones estadounidenses. Los planos y diseños iniciales de esta nueva clase de portaaviones habían comenzado a finales de los 90, pero la construcción empezó formalmente el 11 de agosto de 2005. Esta se llevó a cabo en las instalaciones de Huntington Ingalls en Newport News, Virginia, y fue un trabajo conjunto entre la Armada, Northrop Grumman, Newport News Shipbuilding y muchos contratistas y proveedores. Si bien la fábrica ya contaba con 19,000 trabajadores, más de 30,000 fueron utilizados durante la construcción. Pero antes de meternos en la extremadamente compleja creación de un portaaviones tan monstruoso y avanzado, debemos hablar de su bautismo. El nombramiento. En 2006, poco después de comenzar la construcción del buque, el senador de Virginia John Warner propuso que el CVN-78 fuese llamado USS Gerald R. Ford. Esto en honor al presidente número 38 de los Estados Unidos. Gerald R. Ford había servido en la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial en el buque USS Monterey, que participó activamente en el Teatro del Pacífico. Posteriormente, Ford se convirtió en el primer y único presidente estadounidense que ha ejercido tanto como vice como presidente sin haber sido elegido para ninguno de los dos cargos, ya que su llegada a la Casa Blanca se dio como consecuencia del escándalo de Watergate. Luego de la propuesta del senador Warner, el entonces presidente George W. Bush apoyó la noción de que la nueva clase de portaaviones estadounidense y el primer barco construido de esta camada llevara el nombre de Ford, convirtiéndose en uno de los pocos buques de la historia de Estados Unidos en llevar el nombre de una persona viva. Sin embargo, Gerald Ford no llegó a ver a su homónimo portaaviones en acción, ya que falleció a finales de 2006, semanas antes de que el exsecretario de Marina Donald Winter bautizara oficialmente al CVN-78 como USS Gerald Ford. Además de esto, la hija de Gerald Ford, Susan Ford Bales, fue nombrada como la madrina del buque y el lema elegido para el portaaviones fue Integridad al timón. Este fue creado para reflejar el compromiso del presidente Ford con la honestidad y la transparencia en el servicio público. Ahora sí, sigamos con el desarrollo. Desde el comienzo, la premisa de construir un buque de estas características demostró ser sumamente compleja. Por un lado, coordinar el esfuerzo conjunto de miles de obreros con distintos oficios como electricistas, soldadores y fontaneros fue un desafío por sí mismo. Sin embargo, el verdadero reto fue construir un buque de semejante tamaño, dado que la estructura del USS Gerald Ford fue una de las más grandes y complejas jamás construidas. Para lograr superar estos desafíos se utilizaron varias técnicas de construcción avanzada, como el uso de la construcción modular. Esta técnica consiste en construir el buque en secciones distintas que se ensamblen fuera de las instalaciones y luego se izan con enormes grúas. De esta forma, el casco, la cubierta y la isla del portaaviones fueron hechas por separado, volviendo el trabajo más manejable. Cada una siguió sus propias especificaciones y una vez completas fueron transportadas al dique seco para ensamblarlas. Esta técnica no solo facilitó el trabajo, sino que brindó más calidad, seguridad y rapidez en la construcción. De la misma forma, el USS Gerald Ford fue uno de los primeros buques diseñados en gran parte con diseño tridimensional de computadora e íntegramente con energía eléctrica. También se utilizó tecnología de realidad aumentada para capacitar a la tripulación, a los fabricantes y a los operarios.
A pesar de estas efectivas y vanguardistas técnicas, la construcción de semejante barco colosal tuvo muchos contrapiés. La entrega original estaba pactada para 2015, pero tanto esa fecha como el presupuesto no fue respetado. Numerosas demoras ocurrieron en los años siguientes, como la instalación de las hélices de bronce de 30 toneladas que tomó más de 10 meses. Esto obligó a retrasar la entrega hasta el año 2017. Finalmente, en ese año el USS Gerald Ford fue entregado a la Armada y comisionado por el entonces presidente Donald Trump. Meses después se realizaría el primer aterrizaje y lanzamiento con catapulta desde el USS Gerald Ford. Curiosamente, si bien la clase Ford fue creada para reemplazar a los Nimitz, el Ford sustituyó al USS Enterprise CVN-65. Este pertenecía a la clase Nimitz y era el único en su camada que seguía en servicio para esa fecha, con 55 años de servicio. Aunque el USS Gerald Ford fue introducido en 2017, su debut no se daría hasta 5 años después, ya que nuevamente surgieron problemas, esta vez con el sistema de propulsión nuclear y los elevadores de munición. Estos inconvenientes no solo retrasaron la entrega definitiva y el debut del USS Gerald Ford, sino que inflarían aún más un presupuesto que ya estaba a punto de estallar, y justamente eso es algo que vale la pena contar. El presupuesto. El primer contrato firmado por el Pentágono y Northrop Grumman fue por $2.700 millones, pero en 2008 estos ya habían firmado un segundo contrato brindando unos $5.100 millones más. Para tener un punto de comparación, el USS Ronald Reagan, el noveno portaaviones nuclear de la clase Nimitz, había costado aproximadamente $4.500 millones. En cuanto al Gerald Ford, las posteriores demoras y contratiempos solo agigantaron ese presupuesto calculado hasta llegar a superar los $13.316 millones. ¿Sabes lo estúpidamente costoso que es eso? Para darte más perspectiva, el costo del USS Gerald Ford equivale a una flotilla de casi 8 aviones B-2 Spirit completamente actualizados y equipados. El B-2 Spirit es una de las aeronaves militares más costosas de toda la historia. Para el momento de la entrega, el USS Gerald Ford ya se había convertido en el buque de guerra más caro jamás construido. Esto, sumado a las numerosas demoras y a los problemáticos contratiempos del proyecto, llevaron a que se criticara la decisión de construir este portaaviones, y más considerando que los clase Nimitz demostraron seguir siendo rendidores hasta el día de hoy. No obstante, a pesar de las demoras, de las críticas y de la monstruosa inversión de dinero que llevó, el sueño de la Marina estadounidense se había cumplido, y con creces. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial y letal al USS Gerald R. Ford y a su clase? Bueno, a eso vamos. El diseño. Por supuesto, lo primero que llama la atención al hablar del nuevo portaaviones estadounidense es su colosal tamaño. Este tiene un eslora de 333 metros, una manga en la línea de flotación de 41 metros, un ancho de cubierta de 78 metros y una altura de 76 metros sobre 25 cubiertas. Esto lo convierte en uno de los buques de guerra más grandes jamás construidos. Incluso los acorazados más poderosos de antaño quedan empequeñecidos ante él. Por ejemplo, el Yamato, el mayor acorazado que jamás haya zarpado, era enorme y llevaba los cañones más grandes jamás montados en un barco, pero solo pesaba unas 72.000 toneladas largas. También era más corto y más lento. Por su parte, el Gerald Ford pesa unas 100.000 toneladas. A pesar de este impresionante tamaño, el Gerald Ford tiene una velocidad máxima de 30 nudos, que equivale aproximadamente a 56 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, algunos de los buques de guerra más rápidos actualmente en servicio, como un destructor moderno, ¿Qué pasó? Algo pasó aquí. apenas podrían mantener el ritmo con sus motores en plena potencia. Los buques transatlánticos suelen navegar a unos 20 nudos, así que ya puedes darte una idea. También vale la pena mencionar que el portaaviones Gerald Ford tiene la capacidad para navegar con autonomía por más de 3 meses. Si bien el clase Gerald Ford tiene un casco similar al de la clase Nimitz, hay muchas variaciones claves en el diseño, especialmente en la cubierta, que marcan una enorme diferencia en el resultado final. Al mismo tiempo, la clase Gerald Ford presenta una serie de tecnologías nuevas que están destinadas a modernizar el servicio, mejorar la eficacia y reducir los costes operativos. En total, hay 23 sistemas centrales a bordo que son totalmente nuevos o completamente actualizados, y estás por conocerlos en detalle. Cubierta de vuelo.
Uno de los grandes problemas de la clase Nimitz es que la catapulta de estos no puede lanzar aviones completamente cargados debido al escaso espacio liberado de las alas a lo largo del borde de la cubierta. En el Gerald Ford esto fue arreglado con una cubierta mucho más amplia que permite muchas más salidas diarias. En el Gerald Ford también se ha acelerado el proceso de llevar las armas desde su almacenamiento hasta los aviones por medio de unos elevadores que utilizan motores lineales. Este movimiento vertical reduce el tránsito horizontal en los hangares y en la cubierta, otro de los problemas principales de la clase Nimitz. En total, la nueva cubierta y su moderna tecnología permitirá 160 salidas diarias durante más de 30 días, con una capacidad de sobrecarga de 270 salidas diarias. La capacidad del USS Gerald Ford es para hasta 90 aeronaves según algunas fuentes. Otras dicen que poco más de 75 aeronaves. Sea como sea, esto supera por creces a las 64 aeronaves que pueden llevar los portaaviones clase Nimitz. El Gerald Ford opera principalmente el caza Boeing FA-18EF Super Hornet, el EA-18G Growler, el avión de apoyo Grumman C-2 Greyhound, el avión de alerta temprana Northrop Grumman E-2 Hawkeye, la aeronave polivalente MV-22B Osprey de carga, el moderno y poderoso Lockheed Martin F-35C Lightning II, los helicópteros Sikorsky SH-60 Seahawk y varios vehículos aéreos de combate no tripulados. EMALS. A pesar de todo lo destacable sobre la cubierta, lo que realmente cambia el juego rotundamente es el nuevo sistema de catapultas conocido como Sistema Electromagnético de Lanzamiento de Aviones, abreviado EMALS. Esta tecnología lanza aviones mediante una catapulta que emplea un motor de inducción con energía electromagnética en lugar de los pistones de vapor clásicos que utilizaban las catapultas de los portaaviones Nimitz. Sin entrar en tanto detalle, las ventajas del EMALS son numerosas. Por un lado, es un sistema más suave, reduciendo las tensiones en el fuselaje de las aeronaves, y mucho más efectivo, lanzando aviones más pesados sin problema alguno. Al mismo tiempo, al no usar vapor, la necesidad de llevar agua dulce en el buque son menores, por lo que se ahorra peso, espacio y energía. Por otro lado, las catapultas EMALS también son menos pesadas, cuestan menos y requieren menos mantenimiento. Gracias al EMALS, la clase Gerald Ford puede lanzar 25% más aeronaves por día que la clase Nimitz, requiriendo 25% menos de tripulación. De la misma forma, este sistema se estima que le ahorrará unos $4.000 millones en costos operativos a las Fuerzas Armadas estadounidenses durante 50 años de servicio. AAG. Otra de las nuevas tecnologías electromagnéticas del USS Gerald Ford es el sistema de aterrizaje Advanced Arresting Gear, conocido como AAG. Para ayudar al aterrizaje de un avión, la clase Nimitz utiliza un sistema hidráulico para frenar y detener a la aeronave entrante. Mientras este sistema sigue siendo eficaz, el nuevo sistema AAG es considerablemente mejor. Este utiliza electromagnetismo para absorber la energía y frenar el avión, causándole menos daño a largo plazo. Además, es un sistema más flexible, seguro, fiable, que requiere menos mantenimiento y personal, y también sirve para drones militares, a diferencia del sistema hidráulico que solo funciona con aviones militares de gran tamaño. Generación de energía. Uno de los cambios más fundamentales en esta nueva clase es en el generador de energía. El Gerald Ford reemplaza los reactores nucleares A4W por dos A1B Bechtel. Los A4W eran uno de los principales problemas de los Nimitz, ya que habían sido instalados en los 60 y habían sido llevados al límite por las nuevas tecnologías que se instalaron en estos portaaviones durante las siguientes décadas. Los A1B de Bechtel son más pequeños, sencillos, requieren menos tripulación, pero son muchísimo más potentes que los A4W, incluso capaces de energizar una pequeña ciudad. Justamente para evitar que los nuevos generadores sufran el mismo problema que los A4W y que logren darle energía a los Ford durante sus 90 años programados de servicio, se eligieron los A1B, ya que estos logran energizar el buque utilizando solo la mitad de su potencia, dejando disponible la otra mitad para futuras mejoras y agregados. Sensores y sistemas de autodefensa. Sin dudas, otra de las novedades más destacadas es el radar de banda dual conocido como DBR. Desarrollado por Raytheon, este sistema puede cumplir el trabajo de 6 a 10 antenas con un solo radar de 6 caras. El DBR combina dos bandas distintas, X y S. En términos simples, las tres caras de la banda X se encargan del seguimiento de objetivos a baja altitud y de la iluminación del radar, mientras las tres caras de la banda S hacen la búsqueda y el seguimiento de objetivos en medias y elevadas altitudes, independientemente de las condiciones meteorológicas.
meteorológicas. Si bien esto puede no sonar muy impresionante, este es el primer radar de la historia que opera simultáneamente en 2 rangos de frecuencias electromagnéticas. Además, no tiene partes móviles, por lo que minimiza los requisitos de mantenimiento y el personal para operarlo. Al mismo tiempo, el nuevo portaaviones estadounidense está creado con los materiales más resistentes, blindado fuertemente en sus zonas más sensibles y creado con varias características furtivas en su diseño para ser más difícil de detectar por radares enemigos. En cuanto a las herramientas con las que cuenta el USS Gerald Ford para lidiar con amenazas, podemos decir que este portaaviones está bien preparado para el combate. Aparte de tener una flota de los cazas de combate más poderosos y armados del planeta, este también cuenta con una avanzada dotación de sistemas de defensa cercano y de largo alcance. Esto incluye lanzadores de misiles tierra-aire RIM 162 Evolved Sea Sparrow, lanzadores de misiles tierra-aire RIM 116, ametralladoras M2 de calibre 50, cañones automáticos Vulcan de 20 mm del sistema de armas Phalanx, que es capaz de detectar, apuntar y destruir autónomamente todo tipo de amenazas, desde misiles entrantes hasta aviones y vehículos aéreos no tripulados. Tripulación e instalaciones. Como ya puedes ver, muchos de los modernos sistemas del USS Gerald Ford apuntan a reducir la tripulación y la dependencia del personal, lo que resulta en que este nuevo portaaviones puede operar con 700 personas menos que los clase Nimitz, a pesar de ser más grandes. Aún así, alrededor de 2.600 marineros suelen formar parte de la tripulación habitual del USS Gerald Ford, aunque este puede cargar cómodamente hasta 5.000 personas. Con tantos tripulantes que se encontraran embarcándose en largas misiones, el buque obviamente debe estar bien equipado, y en ese aspecto tampoco se queda atrás. En cuanto a la forma de vida dentro del Ford, las enormes salas de vivienda para 180 personas de la clase Nimitz han sido reemplazadas por habitaciones más pequeñas para 40 personas. Estas son más ordenadas, tranquilas y privadas. Las literas están apiladas a 3 alturas, siendo una para cada persona. Cada litera dispone de un propio baño, lavabo y ducha. Los urinarios se han erradicado de este portaaviones ya que el 20% de la tripulación es femenina. Por otro lado, hay salones comunes con conexión Wi-Fi, comederos, diversos gimnasios, un enorme hospital a bordo con farmacia, laboratorio, cuidados intensivos y quirófano, e incluso su propio Starbucks. Esta cafetería llamada Max funciona con la tarjeta de débito Navy Cash, pero es sin fines de lucro, ya que todos los fondos van para las actividades y planes de la misma tripulación. Además, se sabe que el mismo Starbucks envió a algunos de sus empleados al USS Gerald Ford solo para corroborar que el sabor de su café se mantenga. Lo más increíble es que, para combatir las consecuencias de ingerir comidas o bebidas demasiado azucaradas, el buque tiene su propio maldito consultorio dental. Por supuesto, el USS Gerald Ford también tiene sus propias instalaciones religiosas para celebrar las distintas ceremonias de cada religión, alcanzando hasta 40 servicios diferentes por semana. Sin dudas, el USS Gerald R. Ford es una ciudad flotante en sí mismo. ¿Recuerdas la pregunta del principio que dice ¿cuántos litros de pintura se usaron para pintar al gigantesco portaaviones USS Gerald Ford? A. 399.999 litros. B. 598.756 litros. C. 757.082 litros. O D. 1.000.000 de litros. Bueno, la respuesta correcta es C. 757.082 litros de pintura fueron necesarios para recubrir todo el casco exterior del barco. Para ello se necesitaron entre 120 y 170 pintores y decoradores. Al parecer, es pintura suficiente para cubrir 350 veces el exterior de la Casa Blanca. Algo impresionante. Y sí, eso es mucha pintura, pero aún hay más. No es pintura normal. El revestimiento utilizado para el barco es de una nueva formulación que puede autorrepararse. También es capaz de resistir el calor y los rayos ultravioleta. Las primeras misiones. Como ya hemos mencionado, muchas críticas se han levantado debido a las demoras, los problemas y el monstruoso gasto que tuvo el proyecto del USS Gerald Ford. Sin embargo, una vez que fue desplegado, el portaaviones estadounidense acalló a todos sus críticos, demostrando ser el mejor buque de guerra de la actualidad. Su primera prueba fue a mediados de 2021 en un ejercicio junto al portaaviones italiano Cavour. En los meses posteriores, el portaaviones Gerald Ford realizó y superó exigentes pruebas de resistencia y rendimiento, como por ejemplo soportando detonaciones de 18 toneladas de TNT. Esto no se refiere a que le colocan explosivos, sino que estos se colocan cerca del barco para ver si no sufre ningún daño con esta detonación. Básicamente, poner a prueba su blindaje sin dañarlo. La primera visita portuaria del Gerald R. Ford fuera de su país natal fue el 28 de octubre de 2022 al puerto de Halifax en Nueva Escocia, la mayor instalación militar de Canadá y puerto base de la flota atlántica de la Marina Real Canadiense. El 14 de noviembre de 2022, el buque llegó a aguas de Reino Unido para una visita de 4 días fondeando en la bahía de Stokes, cerca de Gosport.
Como puedes ver, el USS Gerald Ford es realmente un portaaviones sin precedentes, una de las armas navales de guerra más poderosas de toda la historia. Tan increíble es este buque de guerra que Estados Unidos ya ha encargado los 4 siguientes portaaviones de su clase, 3 de los cuales ya están en construcción. El CFN-79, bautizado John F. Kennedy, que supuestamente estaría listo para junio de 2025. El CFN-80, llamado Enterprise, que entraría en servicio en 2028. El Doris Miller CFN-81, que sería comisionado en 2032, y por último el CFN-82, aún no nombrado ni comenzado a construir, aunque esperado para el año 2036 o 2037. La prueba final. Luego de demostrar su enorme potencial en todas estas misiones, ahora en marzo de 2023, el USS Gerald Ford está actualmente frente a su última prueba, el Composite Training Unit Exercise, mejor conocido como COMPTUEX. Este ejercicio de certificación es la instancia final para que el Gerald Ford se convierta en un buque de guerra desplegable en combate. El COMPTUEX, que comenzó el 2 de marzo de 2023, empujará su límite al primer portaaviones de la clase Ford a través de complejos ejercicios y escenarios de lucha bélica de alto nivel, incluyendo simulacros de ataques de aviones, submarinos, misiles, además de ejercicios de ingeniería, comunicaciones y otros. De superar esta ardua prueba, el portaaviones USS Gerald Ford estará listo para entrar plenamente en servicio y marcar un antes y un después en el contexto geopolítico actual y probablemente en la historia naval. Bueno, entonces, con lo que vimos ahora, al final, las preguntas que genera el señor, pues el video es del año 2023, pues ya superó todas esas pruebas. Estuvo en el Medio Oriente, fue enviado a apoyar a Israel en el momento en que Irán amenazó con atacarla y que se llamó la guerra de los 12 días, y algunos de los aviones que vimos ahí participaron en misiones contra los hutíes. Entonces esto nos va formando una idea de la amenaza de Maduro, que tiene 5.000 misiles dizque para contrarrestar a lo que le viene. Bueno, ahora miremos aquí, aparte de un video, de parte de un programa normal de el canal NTN 24, que es colombiano, es internacional, que también nos dan algunos datos que no están en el video anterior, otros lo repiten, y otros acerca de parte de lo que integra esa fuerza y de lo que ha hecho ese portaaviones. Entonces, con eso nos queda más clara la idea de lo que es la dimensión de esa fuerza aeronaval, y con eso podemos pasar a las 2 preguntas de rigor de hoy. Estados Unidos anunció el pasado viernes el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y su flotilla acompañante para contrarrestar el narcoterrorismo en América Latina. En junio del 2024, NTN 24 visitó esta nave en Norfolk, Virginia, donde se encuentra la mayor base naval del mundo y el cuartel general de la OTAN en Norteamérica. Así es, Carlos. El USS Gerald R. Ford juega un papel crucial en la capacidad de la Armada estadounidense para proyectar poder a escala global a través de operaciones en el mar. Tras el cruento ataque terrorista de Hamas a Israel, este portaaviones se dedicó durante meses a proteger a Israel, demostrando su importancia estratégica. Utiliza además un avanzado sistema de catapultas electromagnéticas para el despliegue de aeronaves, reemplazando al antiguo sistema a vapor y marcando una nueva era en la tecnología naval. Este es el USS Gerald R. Ford. El portaaviones más nuevo, grande y avanzado de la Marina de los Estados Unidos. El Gerald R. Ford es el mayor portaaviones de la Marina. Tiene capacidad para más de 4.000 marineros y es realmente impresionante. El 8 de octubre del 2023, un día después del ataque de Hamas a Israel, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó al grupo de ataque del USS Gerald R. Ford dirigirse al Mediterráneo Oriental para disuadir una mayor escalada y apoyar a Israel en su derecho a la defensa. El Gerald Ford regresó a la estación naval de Norfolk el 17 de enero del 2024, tras un despliegue de 8 meses en el que participó en numerosos ejercicios multinacionales. Esta es una forma para que los estadounidenses podamos demostrar nuestra fuerza y para que podamos mantener los océanos abiertos para su libre navegación.
Un sistema de lanzamiento de aeronaves electromagnético y la capacidad de lanzar 2 aviones y aterrizar uno cada 37 segundos son algunas de las características del portaaviones avanzado de propulsión nuclear. Este portaaviones cuenta con 19 pisos, una estación meteorológica, 5 gimnasios y 3 gigantescos ascensores para las aeronaves. Puede albergar hasta 4.500 tripulantes, así como 80 aeronaves entre cazas, helicópteros y drones. Muchas personas dicen que un transportador es como una pequeña ciudad porque está equipado con todo lo que podría tener una ciudad pequeña. Tiene una oficina postal, cuenta con una comunidad médica, contamos con funcionarios de comunicación, así que todo lo que podríamos encontrar en una pequeña ciudad está en este transportador. El portaaviones puede desplegarse en todo el mundo y cumplir con todo tipo de misiones alrededor del mundo. El USS Gerald R. Ford, la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo, honra al presidente número 38 de los Estados Unidos y se convierte en un símbolo de la capacidad de la OTAN frente al enemigo. Veíamos las imágenes de las operaciones de la unidad expedicionaria de Marines número 22 de los Estados Unidos. El video que muestra las tareas de los guerreros de élite listos para enfrentar cualquier desafío tiene algo particular y es el tic-tac de un reloj que anticipa un conteo en regreso, esto en el marco de la ofensiva naval estadounidense en el Caribe Sur y en el Pacífico Oriental contra el narcotráfico y los carteles de las drogas. El video fue publicado por el Comando Sur, responsable de la planificación de contingencias, operaciones y cooperación en seguridad en Centro y Suramérica. También se recuerda que las operaciones son dirigidas por el Departamento de Guerra en orden con las prioridades del presidente Donald Trump para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger al país. Y mucha atención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría notificar en los próximos días al Congreso sobre el inicio de operaciones terrestres contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, ampliando así la ofensiva marítima desplegada en el Caribe y el Pacífico. La información fue adelantada por el senador republicano Lindsey Graham, quien respaldó los recientes ataques de Washington contra embarcaciones que transportan drogas y aseguró que Trump tiene plena autoridad para ordenar el hundimiento de esos navíos en el marco de su guerra contra el narcotráfico. El informe desde el Congreso con Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en la capital estadounidense. Roberto, adelante, buena tarde. Buena tarde, así es, operaciones militares por parte de Estados Unidos en Colombia o Venezuela para poner fin al narcotráfico que inunda de droga a Estados Unidos. Es lo que dijo el senador Lindsey Graham en las últimas horas, quien además en una nueva entrevista esta misma mañana insistió en que Estados Unidos no se detendrá y no regresará el despliegue militar que está llevando a cabo en el Mar Caribe, porque dice es fundamental para esta administración luchar contra la droga que envenena, ese es el término utilizado por el senador, a miles de ciudadanos estadounidenses cada año. El objetivo de todo esto, por tanto, dice que es proteger a los Estados Unidos de América. Por lo tanto, aquí en el Senado son ya varias las voces que hablan de ese operativo militar y que hablan de posibles intervenciones terrestres, y esa es la novedad, para combatir al narcotráfico, porque todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido una operación marítima en aguas del Caribe, pero por primera vez se habla ya de una posible intervención terrestre para la que Donald Trump solicitaría autorización, según el senador Lindsey Graham,
al Congreso a su regreso de la gira que está llevando a cabo en estos momentos en Asia. Graham también insiste en que es fundamental que Maduro deje de liderar el narcotráfico, abandone el poder en Venezuela y rinda cuentas ante la justicia, porque recuerden, está acusado por la justicia estadounidense de encabezar el cartel de los soles y también el tren de Aragua. Escuchen lo que dijo el senador. El presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso a su regreso de Asia sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. El objetivo final es asegurar que Venezuela y Colombia no puedan ser utilizadas para envenenar a Estados Unidos, que el dictador narcoterrorista Maduro ya no pueda amenazar a nuestro país ni enviar drogas para matar estadounidenses. De forma muy contundente, Lindsey Graham le pide a Maduro que se vaya, dice es hora de irse, y también añade que Estados Unidos utilizará la fuerza militar como ya lo hizo en el pasado. Y es que el senador ha puesto ejemplos de otros episodios similares en los que la Casa Blanca desplegó militares, desplegó efectivos en otros territorios, como por ejemplo Panamá. Lindsey Graham asegura que desde Washington tienen plena capacidad legal como para llevar a cabo este tipo de operaciones militares, y prueba de ello son los ejemplos del pasado que demuestran que Washington puede llevar a cabo estos ejercicios. Vamos a usar la fuerza militar como lo hemos hecho en el pasado para proteger a nuestro país. Ese es el nuevo juego que estamos jugando y me alegra que lo estemos haciendo. Y si yo fuera Maduro, encontraría la manera de irme antes de que se calmara la situación. Hay más senadores que se han pronunciado sobre todo esto. Uno de ellos es el también republicano Rick Scott, que desde hace meses es realmente contundente a la hora de condenar la situación que atraviesa Venezuela. Él mismo propuso aumentar la recompensa de la captura de Nicolás Maduro a la histórica cifra de $100 millones. Es la propuesta que hizo el senador, que de momento no ha sido considerada, pero es una prueba del compromiso que Rick Scott tiene con el fin de la dictadura chavista en Venezuela. Pues bien, ¿qué ha dicho en las últimas horas? Que Maduro tiene que irse, que su futuro solamente estaría en países aliados del régimen venezolano como China o Rusia. Y también dice, tiene los días contados. Si yo fuera Maduro me iría a Rusia o a China. Sus días están contados. Algo va a pasar. La próxima sesión en el Congreso será hoy mismo a las 3 de la tarde. Hoy hay una votación a las 5:30, aunque la sesión empieza a las 3. No está relacionada esa sesión con la situación en Venezuela, pero se espera que algún senador, por ejemplo, el propio Lindsey Graham, pueda hacer algún comentario al respecto. Estaremos pendientes y la estaremos siguiendo. Para NTN 24, compañeros, es todo por mi parte. Y el buque de guerra estadounidense USS Gravely llegó en las últimas horas a Trinidad y Tobago, a unos 10 kilómetros de las costas de Venezuela, para realizar ejercicios conjuntos con fuerzas locales. Este lanzamisiles permanecerá atracado en Puerto España, la capital de la isla, hasta el jueves 30 de octubre, en el marco de una creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. El buque de guerra, con una tripulación de unos 300 marinos, está diseñado para ejecutar múltiples misiones, desde operaciones antiaéreas y antisubmarinas hasta enfrentamientos en superficie. Cuenta con un cañón de 5 pulgadas y sistemas de lanzamiento vertical capaces de disparar misiles de largo alcance. Bueno, entonces, visto lo anterior, vamos a revisar el ambiente estratégico de manera muy general, muy rápida. En primera medida, reflexionemos esa costosa movilización de tropas y equipos. Mover semejante armatroste que vale $13.000 millones con todos sus anexos no va a ser simplemente para ir a pasear al Caribe. Tiene una connotación mayor, como dijo el senador republicano de la Florida. Algo va a pasar. En segunda medida, las dos declaraciones de los dos senadores, mucho menos grandilocuentes que la de Trump, pero muy directas,
le están enviando advertencias directas a Maduro y a Petro. Anoche analizábamos aquí en otro ejercicio académico que el siguiente paso va a ser la orden de captura de Petro. Él no lo está creyendo y sigue de bocón suponiendo que la primera línea va a enfrentarse con estos buques y con los aviones de Estados Unidos y con las fuerzas especiales. En tercera medida, hay una decisión frontal, total, contra el narcoterrorismo y el comunismo. Y ya no tienen la presión de la Guerra Fría de la época de la Unión Soviética para hablar con diplomacia del comunismo y darle cierta importancia. No, aquí es de frente que le están diciendo son el problema y son la amenaza para Estados Unidos y vamos a actuar. Insistimos desde nuestra óptica que lo único que los detiene es buscar que haya menos sangre en Venezuela, porque infortunadamente va a haber sangre. Y están buscando la fórmula, la forma, el método de cómo el narcotraficante Nicolás Maduro y toda su banda se caen. Pero que se caen porque es que le están cerrando todos los espacios. Aquí hay otra realidad de este entorno estratégico, es que Petro y Maduro siguen sin dimensionar la realidad. Hace ya una semana hicimos otro taller aquí, otro ejercicio, y una de las preguntas de ese taller era si realmente el señor Maduro estaba aplicando el curso de acción de más probable adopción, o mejor, el curso de acción de él para contrarrestar el curso de más probable adopción de Estados Unidos, y sigue con un poco de gente desdentada que vaya por una caja de claps de esa que les dan de alimentación, y con un poco de personas que no tienen ninguna capacidad, y un ejército completamente podrido de corrupción y de mentalidad socialista, dizque a enfrentar semejante potencia y a meter al pueblo venezolano en un derrame de sangre que la Casa Blanca lo tiene muy bien leído y sabe que no le va a hacer ese juego. Y por su parte, el de aquí, hablando estupideces allá en la ONU y en la calle, y en cuanto a escenarios, y como si le estuviéramos pagando el sueldo para que las 24 horas hable mal de Trump, no hay día que no aproveche todos los escenarios para desafiar a Estados Unidos y decir que Trump es asesino, que él sí ha combatido el narcotráfico, todo lo que le escuchamos. No está dimensionando la realidad, ya le aplicaron unas sanciones muy fuertes de orden financiero y el siguiente paso es la orden de captura, es que no hay otra. Y, y no es por un capricho del presidente Trump, que sí lo tienen en la mira, sino que tienen las pruebas en Estados Unidos y es que las pruebas aquí en Colombia son evidentes. El propio hermano lo echó al agua y dijo que había estado con los bandidos buscándole dinero y que ha conseguido una gran cantidad de votos para la segunda vuelta. Se lo dijo a la señora de los informantes y lo escuchó todo Colombia. Y el hijo inicialmente lo echó al agua y dijo que sí el dinero venía de fuentes no muy claras y después cambió de tercio, pero ahí lo tienen en la mira. Bueno. De todo esto es que la reunión que va a haber, o que ya seguramente por el cambio de horario debe estar ocurriendo entre Xi Jinping y Donald Trump, va a determinar la tabla de salvación de Maduro. Y esa tabla de salvación de Maduro sería, como lo dijo por ahí un senador dos veces, que lo escuchamos, ir para allá. Es que Rusia no se atrevería porque Rusia no se puede poner a jugar con Estados Unidos en el tema de Ucrania. Turquía, que es el otro país de un dictadorzuelo tropical, él es de la OTAN y sabe que tampoco se puede poner a jugar con Estados Unidos ni con Europa, entonces tampoco le daría la mano en este momento. Irán menos porque allá como se la pasan adorando a Alá y Maduro no es que sea muy musulmán, tampoco es que lo van a recibir tan fácil. Entonces la única opción que le queda es China y esa puede ser la tabla de salvación para buscarle una salida no sangrienta al evento. Pero no le queda otra. Está completamente encerrado. De paso, a Brasil, que ya está creciendo militarmente y que está también en manos de un populista menos lenguaraz y menos bocón que Petro y Maduro, pero también desafiante, debe replantear su estrategia geopolítica. Hace ya como 50 años el señor Alfonso López Miquelsen dijo una frase que gústele o no le guste a los de la izquierda, a la derecha, el centro, los críticos, desafortunadamente todas las brújulas de Latinoamérica tienen que apuntar hacia el norte, porque hay dos mares
porque hay la presencia muy poderosa del país que les ayuda a todos los de ahí para abajo con sus productos, porque hay unos intercambios de orden cultural, militar, estratégico. Lo que toca es replantear internamente cómo negociar de Estado a Estado y no de súbdito a jefe, que es lo que nos ha ocurrido toda la vida. Pero eso es cuestión de replanteamientos y de educación. Y a Brasil, que es el país más poderoso del continente, le corresponde replantear esa geopolítica, porque o si no, también irán por él y se convertirá el ejercicio de la Casa Blanca es en estarle poniendo orden a todos estos sátrapas y no en ayudar al continente, que es lo que debemos aprovechar todos. Y en última medida, nos queda supremamente claro que los eventos que vienen en las próximas semanas con lo que pueda ocurrir en Venezuela, que si volvemos al primer punto y lo interpolamos con este, no va a ser gratuito que muevan todas esas tropas, esos equipos y que hagan todos esos anuncios y que repetimos, probablemente el señor Trump y Xi Jinping van a hablar de la situación de Venezuela en su reunión secreta que tendrán. Ahí hablarán algunas cosas de eso. Entonces quiere decir que lo que viene para Colombia en las elecciones del 26 está muy atado a la situación de Venezuela. Nos preocupa, y lo hemos dicho muchas veces en medios, en videos, en audios, en conversaciones públicas y privadas, nos preocupa la falta de visión y de capacidad de quienes dicen estar en la oposición, que solamente piensan en llegar a ocupar ese cargo porque les tocó el turno y volver a montar el mismo esquema ante una dimensión tan fenomenal como lo que hay aquí. Necesitamos es estadistas, personas que miren más allá de la nariz y que tengan la visión del país. Entonces tenemos en la sala 16 personas, el coronel Fuentes, no alcanzamos a que todos opinen de las dos preguntas. Entonces vamos a hacer es que usted parta una pregunta para unos y otra para otros. Les pedimos, y muy encarecidamente, que no nos eche el discurso de aquí que le faltó decir que al portaaviones tiene una pitica que lo prende, que le faltó decir que tiene una munición de... No, vamos a la pregunta concreta, que es la primera. ¿Cuál avisora usted como el más probable desenlace del cerco militar y la evidente acción divisiva que está haciendo la CIA contra Maduro en Venezuela? Entonces la pregunta es concreta. ¿Qué cree usted que va a pasar? No nos echemos todo el cuento de que allí, que en Venezuela, que Colombia, que Maduro es malo, que come con la mano izquierda, que no sabe de modales. No, vamos al punto concreto. ¿Qué cree usted que va a pasar después de todo este cerco cuando hay dos realidades concretas? Adelante, mi coronel Fuentes. Muy buenas noches para todos. Gracias, mi coronel Villamarín, presidente de la Fundación. Un saludo muy especial para todos los miembros de la sala, para nuestras damas que nos acompañan, la doctora Ethel y la doctora Sonia. Adelante, por favor, con los 2 minutos, mi coronel Jairo Delgado. Hidalgo. Muchas gracias. Me avisa cuando me falten 10 segundos, por favor. Es indudable que Estados Unidos no está cañando, que va en serio. Y si el presidente Maduro de inmediato no abandona el país, sea que viaje a Rusia o a China o a Cuba o a Nicaragua, donde corresponda, y no entrega el poder, creo que definitivamente sí va a haber una intervención militar en Venezuela similar a la que sucedió en Panamá, de 15 días contra el general Noriega. Duró 15 días porque al día 10º se entregó. De lo contrario, hubieran acabado con todo Panamá. Creo que eso es lo que va a pasar. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Por favor, adelante, doctor Roa Castellanos, con sus 2 minutos y bienvenido. Muchas gracias a todos y muchos saludos en esta tarde. Pues yo pienso, hay 2 escenarios que dependen es del reloj institucional, porque pues de todas maneras la presión internacional de una parte está siendo
mella para que pues se juzgue de alguna manera o se condene lo que han sido las muertes de estos 57 o 56 que han narcotraficantes o microtraficantes que han muerto en las lanchas. Entonces, esto puede ponerle una presión o una aceleración al gobierno de los Estados Unidos para que ataque rápido, porque si no ataca rápido, pues esto le generaría unos bloqueos institucionales que le impedirían continuar con esa acción, digamos, eh, eh, de exterminio o de extracción o pues a todas luces bélica. Eso por una parte. Por la otra, lo que están creciendo con todas estas medidas, incluyendo lo del bloqueo económico a las cuentas de Petro con la lista Clinton y etcétera, es crear el suficiente ruido internacional, tanto que Petro pues ya está buscando explotaciones de oro, etcétera, porque pues no puede sacar dinero en efectivo. Creo que no pudo hoy incluso tanquear el avión presidencial, etcétera. Y esto se debe a que él también ya es un blanco de acción institucional. Entonces es simplemente eso, pues desde luego si hay un ataque que será muy quirúrgico contra esos mandatarios y sus alfiles, porque también pues el hecho de que Benedetti hubiera sido... Doctor Roda, esto, tiempo, por favor. 5 entonces, segundos. es simplemente eso, pues va a haber un ataque fáctico y el tema depende del cronómetro que los está premiando a actuar más bien. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, adelante, don Fernando Arias Mejía. Don Fernando Arias Mejía. Bueno, creo que tiene problemas. Entonces, continuamos con don Henry Lucas. Adelante, por favor. Henry Lucas. También creo que tiene problemas. Don Félix Mallorca. Adelante, por favor. No tienen abierto el sonido. Entonces, adelante, por favor, don William Avilés. Buenas noches, muchas gracias, mi coronel. Primero que nada, mis disculpas, porque ayer tuve que salir introspectivamente porque nos quitaron el servicio eléctrico por acá. Pero bueno, ya estamos hoy por acá. Contestando su pregunta, mi coronel, particularmente coincido con los que han intervenido anteriormente. Nosotros estamos a las puertas de que acá se dé una acción bélica. Yo particularmente no considero que sea una acción de invasión, va a ser golpes quirúrgicos a blancos preestablecidos. Creo, por los mensajes que estoy escuchando, los metamensajes que se están dando, que está descartada o casi que descartada una extracción, porque ya están hablando abiertamente de una neutralización. Entonces, al final del día, creo que esta gente hoy, a esta hora, la única opción que tienen para salir bien librados es entregarse. No le veo otra. Estados Unidos está subiendo la apuesta con esta movilización de este grupo de batalla y ya le dio 2 vueltas a la tuerca y ojo, también van por Petro. Coincidió en eso. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Muy amable, don José, don William, perdón, Avilés, muy amable por su respuesta. Adelante, por favor, don José Manuel Bonet. Don José Manuel Bonet, adelante, por favor. Bueno, continuamos con la doctora Ethel. Bienvenida, doctora, y adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes.
Bueno, lo mejor que puede hacer Maduro es entregarse y al no hacerlo, da la alarma. Yo creo que van a ir por tierra por él y sería lo más saludable, pero puede llegar a ser más grave y bueno, las armas van a ser otras. Muchas gracias. A usted, doctora, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Mi coronel Carvajal, adelante, por Gracias, favor. gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Buenas noches, mi coronel. El más probable desenlace considero que es la extracción por la fuerza del comunista dictador. Difícil que sea una entrega voluntaria. A los comunistas les gusta hacerse inmolar. Muchas gracias. Muy amable usted, mi coronel. Por favor, adelante, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Gracias, mi coronel. Yo pienso el por qué. La CIA ha realizado operaciones encubiertas y ciberataques contra el gobierno de Maduro, lo que ha generado una respuesta defensiva por parte de Venezuela. En otras palabras, Maduro está queriendo cañar todo el tiempo para mirar a ver si los Estados Unidos se frena con su presencia militar en la región, que no despliegue sus portaaviones y sus tropas, aumentando la tensión y el riesgo de un conflicto armado. La falta de consenso en la CIA y el Pentágono sobre la estrategia a seguir en Venezuela sugiere que la situación es compleja y puede empeorar. Y la historia de intervenciones estadounidenses en América Latina se ha visto, como dijo mi coronel Jairo Giraldo con la invasión a Panamá con Noriega. Gracias, mi coronel, muy amable. A usted, mi sargento mayor, muy amable. Por favor, adelante, nuestro sociólogo, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Bienvenido y siga. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula. Mis estimados amigos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Los Estados Unidos no va a intervenir ni a llevar a cabo una acción armada en Venezuela. Es la fácil, es el razonamiento fácil. Y es la fácil que quieren las oposiciones de los diferentes países suramericanos y mundiales, que venga otro a solucionarle su problema. Qué oposiciones tan pésimas, tan malas que tienen los suramericanos. Es decir, vengan, solucionen el problema. Está eso visto. Capriles, Guaidó, qué tipo de líderes realmente de oposición fueron. En fin, concluyo, más corto, no va a pasar nada. Todo se está arreglando en estos días allá en el oriente, Corea, China. Simple y llanamente les van a llamar a estos muchachos, bájenle la mezcla al aceite. Acuérdense que China tiene todos los negocios empresariales en Colombia hoy en día que estamos moviendo a gran escala en los municipios más grandes, son chinos. Por favor, váyase, señor, venga, lo recibo acá. Y el otro ha dispuesto, si ustedes ven las estrategias mundiales de ubicación en este momento de flota, parece más una escena de guerra de las galaxias donde se están guareciendo sus tropas estratégicamente en diferentes partes del océano para no colocar los huevos en una sola canastica. Algo va a pasar en el mundo. Llámenle ciencia ficción, llámenle ustedes que el meteorito que viene o llámenle la nave extraterrestre que viene, lo que quiera. Algo está pasando en el mundo más allá de nuestros análisis geopolítico y geoestratégico. Algo grande está pasando que permite a esta gran potencia reordenar, reubicar, modificar sus dispositivos, no dejar todas sus fuerzas en un solo escenario, sea cual sea el conflicto que se esté presentando en una región. Aquí en el Caribe se están guareciendo de alguna situación y amenazan, matan dos pájaros de un solo tiro.
Pero todas estas, las soluciones, se están manejando en este momento en Oriente. ¿Qué facilistas somos nosotros? Que venga otro y nos solucione los problemas. Muchas gracias. A usted, mi sargento mayor Sanders, mi coronel Villamarín, ¿alguna lectura de la doctora Sonia? No, no. Continuamos. Entonces, adelante, por favor, mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel Fuentes, mi coronel Villamarín y compañeros de este campus virtual de Fundel. Lo que se avisora como el más probable desenlace del cerco militar es que Estados Unidos no va a recular en su esfuerzo, ni está cañando, como decía mi coronel Giraldo. Eso va en serio. O sale Maduro pacíficamente, o hay una división interna que equivale también a que salga el desenlace, que se vaya pacíficamente, o Estados Unidos lo apresa, hablando de esa manera. El por qué, por los antecedentes que ha habido, uno, y el otro, el por qué, según mi apreciación, es que el comunismo ha sido violento y su ideología la aplica a las buenas o a las malas, con violencia. Eso lo estamos sufriendo aquí en Colombia. No respeta acuerdos y no respeta absolutamente nada. Ya la democracia, tanto el Ejecutivo, el presidente Trump, como los republicanos, como el legislativo, se dieron cuenta que con el comunismo no se puede andar con suavidad. El único país que le anda con suavidad y se arrodilla son los gobiernos, muchos gobiernos de Sudamérica, incluyendo obviamente el primero, Colombia, que se arrodilla ante el comunismo y ante los violentos. Gracias. A usted, mi coronel, muchas gracias. Por favor, adelante, mi coronel Raúl Peña, y bienvenido. Mi coronel Raúl Peña, adelante, por favor. Bueno, ya lo volvemos a llamar. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra, bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para la sala. Yo creo que tomando las palabras de lo que decía mi coronel Villamarín de la reunión en China entre el presidente Trump y el presidente de China, yo creo que debe salir la hoja de ruta sobre la acción a seguir en Venezuela. Si es una figura decorativa como un gobierno de transición en que se da un tiempo y sencillamente inicia el proceso, salen unos, entran los otros, porque como dice, y yo creo que era la parte de la realidad, que el problema de cada país lo arreglan los ciudadanos de cada país. Lo demás es la presión que se ejerce sobre ellos. Y en el caso de que no se dé, de que no se presente esa situación, la herramienta más fácil para poder legitimar cualquier acción bélica de la dimensión que sea es sencillamente exigirle al presidente Maduro lo que no va a dar, y es que muestre y conforme que su gobierno y su mandato que inició este año es legítimo, para que no quede ninguna luz de que se está procediendo en contra de una democracia. Por lo tanto, considero que al gobierno no poder presentar, no porque no existe el material, sino porque va a demostrar lo que pasó, y es que fueron 8 millones de votos de la oposición y 5 millones de votos o menos del partido de gobierno. Entonces, eso sería lo que da y lo que permitiría tener una justificación de por qué se actúa contra un gobierno ilegítimo. Y el problema adicional a eso es que de alguna manera los vecinos o los más próximos aliados andan con enormes problemas,
Hoy el presidente de Brasil, con el problema que tiene de lo que pasó en Río de Janeiro, que cada día se crece más, pues lo tiene allá y seguramente que le va a quitar todo su tiempo y su dedicación y no va a tener tiempo de salir a sacar banderas para defender a su aliado o su medio aliado, que es el presidente de Venezuela. Entonces, esperemos, como se ha dicho acá, que los días sean pocos, los días sean cortos y tanto lo que se diga en China como lo que se haya dicho hoy en la reunión de prensa que había a las 5 o 6 de la tarde, o un comunicado en la Casa Blanca sobre acciones a seguir con Venezuela y Colombia, pues eso es lo que va a darle la claridad a lo que va a pasar. Ojalá sea una decisión interna, Gracias, mi ojalá coronel. Muy amable. sea esa la situación. Gracias. Gracias, mi coronel. Por ahora adelante, mi coronel Iván González, y bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo considero que la presión que se está ejerciendo con el cerco militar y con la acción divisiva de la CIA en el pueblo va a crear una rebelión generalizada del pueblo venezolano contra el gobierno de Maduro. Y por lo tanto, cuando tome esa acción, esa decisión popular, va a sufrir el apoyo de la neutralización de las Fuerzas Armadas venezolanas por parte de las tropas norteamericanas. Entonces, de esa manera, la decisión va a ser más política que militar, pero lógicamente que ejerciendo acción de guerra psicológica con el cerco militar y con la acción divisiva de la CIA. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muchas gracias. Le damos la bienvenida al señor historiador, a don Eduardo Patiño. No sé si desea responder o sigue para la siguiente ronda. Don Eduardo. No, para la siguiente. Muchas gracias. Yo puedo responder, claro. Bueno, 2 minutos, por favor, y adelante. Correcto. Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿cuál avisora usted como el más probable desenlace del cerco militar y la evidente acción divisiva de la CIA contra Maduro en Venezuela? Bueno, yo pienso que el más probable desenlace del cerco militar puede ser un ataque aeronaval de Estados Unidos a las bases y a los batallones adeptos al régimen chavista, y van a hacer con la CIA unas operaciones conjuntas con aquellos militares desafectos al régimen de Maduro para deponer a Maduro del poder, y al mismo tiempo practicar una operación junto con la DEA y aquellos militares desafectos al régimen para capturar a Maduro, a Diosdado Cabello y a Padrino López para poderlos extraditar. Pienso que ese va a ser así, porque lo que yo pienso es que el gobierno de Donald Trump ya quiere ponerle punto final al grupo del Foro de Sao Paulo, que pretende crear un nuevo orden continental, y eso no le conviene a los intereses de Washington y mucho menos a la estabilidad de la seguridad democrática, de la seguridad nacional de Estados Unidos, así como a la estabilidad democrática del continente. Aunque pues tampoco vamos a decir que Estados Unidos es el abanderado de la democracia, tampoco. Pero pues Estados Unidos está respondiendo en función a esta doctrina, la doctrina Truman, que quiere decir que cuando está el comunismo y si está cerca de Estados Unidos, entonces Estados Unidos interviene, y están respondiendo a esa premisa, junto con la doctrina Reagan, que consiste también en acabar regímenes dictatoriales que ponen en peligro la democracia y poner regímenes civiles para darle estabilidad a la democracia y neutralizar la izquierda. Muchas gracias. Bueno, muy puntual, gracias. Mi coronel Villamarín, le solicito si la doctora Sonia tiene algún comentario. No, ella no había comentario, entonces pasemos. Bueno, mi coronel, ya podemos entonces pasar a la segunda pregunta. Alcanzó el tiempo porque hubo 4 o 5 personas que no participaron. Bueno, entonces la siguiente pregunta, les pedimos que la respuesta sea muy puntual y muy corta para no alargarnos aquí, y es la de cierre.
asumamos que se cayó el régimen de Maduro. ¿Cuál será el curso de acción de la administración de Trump contra las acciones pendencieras de Petro frente a Estados Unidos? O sea, síntesis, después de que se caiga Maduro, ¿qué sigue con el señor Petro? Por favor, corto y directo, porque si no nos alargamos aquí hablando mucho. Gracias, mi coronel. Por favor, adelante con sus 2 minutos, mi coronel Giraldo. Bueno, muchas gracias. Frente a este escenario de la caída del régimen de Maduro por cualquier circunstancia, sea la que fuere, bien porque se rinde, porque sale, porque hay negociación o porque hay intervención, considero que las acciones del gobierno americano continúan y mucho más fuertes contra Gustavo Petro y su gobierno de izquierda. Pienso que Petro ha subestimado la capacidad de los Estados Unidos. Como lo dije anteriormente, está jugando y está creyendo que Estados Unidos va de caña y no es así. Creo que estas acciones de Estados Unidos van a ser binacionales. Y una vez termine lo de Maduro, continúa con acciones terrestres y van a ser en la frontera colombo-venezolana, más exactamente en el Catatumbo. Creo que eso es lo que va a pasar. Y Estados Unidos, como lo dije anteriormente, no está jugando, no está cañando. Va en serio y el gobierno colombiano está subestimando esa capacidad. Muchas gracias. Usted, mi coronel, muchas gracias. Por favor, baja la mano. Adelante, por favor, la doctora Ethel. Bueno, caído el régimen de Maduro, creo que la estrategia es más o menos la misma. Presionar a ver si depone la actitud y se entrega. No se habla nada, no hay nada que pueda darnos un indicio de algo respecto a Petro, pero también estratégicamente vendrán por él también. No hay otro mecanismo posible porque lo más directo era Maduro y bueno, y si cayó, vienen por Petro. Muchas gracias. A usted, doctora, muy amable. Por favor, adelante el doctor Ricardo Roa con sus 2 minutos y se prepara mi coronel Carvajal. Adelante, doctor Ricardo Roa. Sí, yo creo que le medirán la temperatura con cualquiera que sea la solución con la que procedan en torno a Maduro y de acuerdo a eso, pues también atacarán probablemente pues a lo que sea Petro, ¿no? Lo que queda también muy comprometido es el nombre del país y que para el ámbito estadounidense, y algo que venía desde antes es que habían puesto a los latinoamericanos, primero a los colombianos y luego a los venezolanos, pues como los malos de la película, y esto es acondicionar un poco el tipo de solución pues ya de carácter bélico que se pueda implantar, y gracias a ustedes por los videos que son muy instructivos en cuanto a que están mandando lo más pesado del arsenal, sea por cañar o sea directamente porque van a implantar pronto una solución. Muchas gracias. Gracias, doctor Roa. Por favor, adelante mi coronel Carvajal. Gracias. Ha ido el régimen de Maduro, a Petro le van a dar una oportunidad. Él dirá si la acepta o no la acepta. Gracias. Gracias a usted, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Después de Maduro se van a centrar los objetivos en Petro, de tal manera que será lo mismo que se está haciendo con Maduro, se hará aquí con Petro. Por sus agresiones pendencieras, sus insultos y todas sus actitudes de apoyo al narcotráfico y al terrorismo. De tal manera que estoy
en la misma idea de los que han intervenido anteriormente y que todo será igual aquí en Colombia. Gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muchas gracias. Por favor, adelante, mi coronel Ramiro Saldaña. Sí, mi coronel, gracias. Y una vez caído Maduro, como sea, pues las circunstancias que sea, Estados Unidos vendrá por Petro, porque Petro ha sido muy agresivo y una expresión muy grosero con el gobierno de Estados Unidos, muy atrevido. Y eso, pues él ya se pasó la raya roja, como dicen, y pienso que Estados Unidos no se va a quedar. Otras razones, ¿por qué? Por las mismas, porque es que el comunismo no respeta acuerdos, es violento y ya la democracia de Estados Unidos se dio cuenta. Gracias. A usted, mi coronel, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que la acción inmediata va a ser complementar y ampliar la lista Clinton, indiscutiblemente. Luego Estados Unidos procederá con la orden de captura al presidente Petro, así como la tiene el presidente de Israel o la puede tener el presidente de Rusia, pero la van a poner así sea simbólica, pero no tan simbólica porque pueden pasar cosas como la de hoy en España. Pero también debe haber una consecuencia y es que a raíz de la caída del régimen de Maduro... ¿Aló, me escucha, Emi? Sí, sí, ya, de nuevo regresó. A raíz de la caída del régimen de Maduro y la implementación del nuevo gobierno, también se le puede hacer un cerco mayor a Colombia, no solamente por la parte marítima, sino la parte terrestre. Yo pensaría que Trump buscaría la forma que el gobierno venezolano, el nuevo gobierno venezolano le permita instalación de bases sobre la frontera venezolana con Colombia para cerrarle más las puertas al narcotráfico y generar más presión al presidente Petro. Entonces, porque él va a ser, lo primero que va a hacer al minuto de que pase lo de Venezuela, él va a reaccionar con querer buscar un estallido social, como lo tuvimos acá y como él ha sido muy bueno para fomentarlos. Entonces, ese es el combustible que le juega en contra a él, al querer generar violencia e incendiar el país, y ese puede ser sencillamente también el motivo y la razón de un apoyo más directo de los Estados Unidos hacia Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel. Excelente la participación y el tiempo. Vamos con muy buen tiempo. Por favor, adelante, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Ante esta pregunta, yo quiero decirles, primero se va Petro que Maduro. Maduro sale negociadamente tras los acuerdos que se llevaron a cabo hoy en el Oriente. Y Petro, simple y llanamente, ya tiene sus días contados. Estos no están jugando, es cierto, pero se va primero que Maduro. Petro es trasteado primero que Maduro en razón a todas estas situaciones que ustedes han contado, y hay algo más delicado de pronto en relación a todo el dossier que se ha venido manejando y que los medios de comunicación, y así lo referenciamos en esta cátedra, realmente es algo insostenible. Entonces, ante esto, la caída del régimen será realmente una acción posterior a la trasteada de Petro. Entonces, ese es mi aporte en relación a este tema. Primero, Petro es llevarlo a los Estados Unidos, que Maduro ser metido a la justicia, en rienda de la justicia americana. Gracias. Sargento mayor Sanders, muchas gracias. Adelante, por favor, don William Avilés. Muchas gracias, mi coronel. Yo coincido en cuanto a que una vez se dé la salida de Maduro por cualquiera de las vías que hemos comentado acá, la siguiente salida de los Estados Unidos deberían apuntar a Petro. Y por efecto dominó, tenemos a Cuba, Nicaragua en la mira. Debemos de recordar que hay un halcón en los Estados Unidos que es Marco Rubio,
que se la tiene jurada a Cuba y va a aprovechar el envión. Gracias, mi coronel. Gracias, don William. Muy amable. Adelante, por favor, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Gracias, mi coronel. Yo pienso que con la presión de Trump se van a intensificar las sanciones y la presión diplomática va a crear un caos sobre Petro y Petro se va a sentir encerrado o acorralado y de pronto se haga matar para mostrarse como un mártir. Y las personas que lo apoyan, pues entrarían a decir, vea, los Estados Unidos es una porquería o lo que sea. Gracias, mi coronel, muy amable. Mi sargento mayor, muchas gracias. Con sus 2 minutos y finalizamos con don Eduardo Patiño, el historiador. Adelante. Gracias. Bueno, yo pienso lo siguiente. A ver, Donald Trump no le perdonó a Gustavo Petro Urrego el haber vociferado después de su discurso en las Naciones Unidas con un parlante diciéndole a los soldados de Estados Unidos que se declararan o que desobedecieran las órdenes de Donald Trump y que lo depusieran de la Casa Blanca. Donald Trump no le va a perdonar eso a Gustavo Petro, como decimos popularmente, ni por el chiras. Entonces es muy probable que después de la caída de Maduro, como dicen aquí los contertulios, Estados Unidos va a presionar, va a aumentar la presión del cerco contra Petro. Y es probable que Estados Unidos no ataque las bases militares colombianas, sino que pueda atacar laboratorios clandestinos de elaboración de drogas, al igual que campamentos guerrilleros, campamentos también de grupos de autodefensa y estos grupos carteles que hay en Colombia, como por ejemplo el clan del Golfo, las BACRIM, como dicen ahora las BACRIM, que eso fue inventado en tiempo de Juan Manuel Santos. Y posiblemente hagan una operación de extracción para extraditar a Petro y llevarlo a Estados Unidos. Es una probabilidad alta. Muchas gracias. A usted, nuestro historiador Eduardo Patiño. Bueno, vamos a hacerle un llamado a quienes no pudieron participar en la primera sesión. Henry Lucas, adelante si está disponible. Bueno, Félix Mayorga, adelante. Mi coronel Mayorga. Mi coronel Mayorga, adelante, por favor. Mi coronel Mayorga, no, adelante, por favor. Esto no le Creo escucha. que tendrá problemas con el sonido. Bueno, por favor, don José Manuel Bonet. Ok. Y don Fernando Arias Mejía. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Siga. Muchas gracias. A ver, analizando la situación de Estados Unidos, no, pues, y lo que está sucediendo en la región, no creo que Estados Unidos se atreva, Donald Trump, a enviar un aparato tan gigante de tanta envergadura como para hacer el ridículo, para devolverse o simplemente para amedrentar. Él viene por un objetivo lógico, atacar lo que es el narcotráfico y por ende el comunismo, que es el que auspicia esto. Yo creo que a pesar de esto y de mi apreciación, pienso que esto va a tener unas consecuencias mundiales, porque no podemos desconocer que China es aliado de Maduro, y lo mismo Rusia, que hemos sabido pues de lo que ha ocurrido, que ha habido unas bases en Venezuela,
donde estaban espiando a Colombia y enviando algunas aeronaves que pasaron por la parte norte de Colombia, en fin, en unos meses pasados. O sea, yo creo que esto es muy delicado, pero que Estados Unidos esté simplemente amenazando, no creo. Él viene por un objetivo y es atacar el narcotráfico y el comunismo como tal. Muchas gracias, feliz noche. Don Fernando, muchas gracias a usted por su concepto. Le hacemos un nuevo llamado a mi coronel Félix Mayorga. Bueno, mi coronel Villamarín, la doctora Sonia, bueno, mi coronel César Saavedra, desea intervenir de nuevo, adelante, por favor. No, es que, gracias, mi coronel, es que me queda una pregunta en el aire que indiscutiblemente también juega un papel importante en esto que estamos viendo. ¿Qué está pasando actualmente con la cocaína? Si no la pueden sacar por vía marítima, porque tanto el Pacífico como el Atlántico lo tienen bloqueado, ¿cuál será la reacción y qué estarán tramando los encargados de esa parte del narcotráfico? Porque ahí sencillamente puede pasar lo que nosotros hablamos, el enemigo de mi amigo será mi amigo. Entonces, uno no sabe si ellos mismos se puedan voltear y puedan facilitar. A ellos les interesa que caiga el régimen, a ellos les interesa que se vaya Petro, a ellos les interesa que se baje la temperatura. Entonces yo creo que sería interesante también pensar cuál podría ser la accionar de ellos, porque sencillamente están perdiendo cantidad de dinero todos los días. A ellos les importa el dinero, no les importa quién se esté allí o quién está acá. Es un tema únicamente de reflexión que también podría ser algo que pese en la balanza de tomar la acción sobre estos dos países. Gracias. Bueno, mi coronel Saavedra, gracias. Un concepto personal y toda esta respuesta. Caído el régimen de Maduro, el curso de acción de la administración de Trump contra las acciones pendencieras de Petro frente a Estados Unidos son naturalmente de que seguramente la DEA, la CIA, ya vienen trabajando hace días con el tema de Petro acá en Colombia. Ellos no se quedan quietos. Y el mejor botín para mostrar Trump, su administración, es la captura de Petro y llevárselo para los Estados Unidos y ponerle ese overol naranja y sus secuaces. Ese va a ser el mejor éxito. ¿Y cómo lo van a hacer? Seguramente a través de los mismos enviados de la DEA y penetrando los narcocarteles que hay actualmente en Colombia. Porque si bien es cierto, Petro se encargó de echarle encima los Estados Unidos por parte de Trump, las tropas estadounidenses a todos los narcos en este momento, porque ya lo dijo Trump, vamos a atacar esos laboratorios y lo van a hacer. Ese movimiento de este portaaviones no es jugando, no es haciendo ejercicios y lo van a hacer. Van a atacar todas esas estructuras. Aquí no hay de otra. Bueno, mi coronel, hemos terminado la segunda sesión de preguntas ya para su análisis y su bendición por el día de hoy. Felicitarlos a todos quienes participaron, quienes nos escucharon por su tiempo. Lo manejaron muy bien. Muchas gracias. Y vamos adelante con mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación. Adelante, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel Fuentes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un tema espectacular, excepcional. El taller, pues, no fue inferior en ningún momento, al contrario, superior. Excelentes las participaciones, la proactividad y los puntos de vista diversos, pero siempre llegando a unos consensos importantes, que es la forma de encontrar soluciones y encontrar caminos en la política y en la vida. Entonces lo que hicimos hoy es que nos propusimos hacer una revisión, un examen de cuál es el alcance geopolítico
de haber movido a Estados Unidos semejante cantidad de poderío militar aeronaval hacia el Caribe y luego agregarle a su joya de la corona en la defensa de los mares en el mundo y de apoyo a fuerzas terrestres en los teatros de operaciones más importantes que tiene el Pentágono y la Casa Blanca, al enviar el portaaviones Gerald Ford al Caribe, y para que nos hiciéramos una idea de lo que es esto y no creernos los cuentos del señor Maduro que tiene no sé cuántos misiles y que con eso va a derribar la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pues entramos primero a ver un video de esos que circulan en YouTube, elaborado por algunos técnicos en temas de armamentismo, que pues es aterrador esa capacidad. Un buque que tiene 19 pisos y que prácticamente es una ciudadela que alberga casi 5.000 personas y que tiene unas reservas para combatir con toda la capacidad aeronaval durante 90 días, pues eso no lo sostiene ni una potencia como Rusia puede enfrentarse a eso. Bueno, luego pasamos. Estados Unidos anunció el pasado viernes el despliegue del un video del noticiero NTN 24, el informativo de NTN 24, en el cual nos complementaron alguna información de lo que ya habíamos visto en el video del portaaviones, y también nos complementaron alguna información de la capacidad terrestre que tiene y de la llegada de un navío misilero que tiene una potencialidad de apoyar desembarcos y ocupar cabezas de playa, más lo que ya había ahí, que ya era supremamente importante. Entonces, con base en esos puntos, hicimos una reconstrucción del tablero estratégico como está, y miramos que una de las conclusiones importantes es que nuestras elecciones en Colombia están atadas a lo que ocurre en Venezuela, que esa costosa movilización de tropas y equipos tiene objetivos estratégicos y geopolíticos, que los señores Petro y Maduro no han dimensionado la realidad y que le están haciendo advertencias muy serias y creen todavía que con un poco de gente desdentada y viviendo de una caja de clap en Venezuela va a combatir contra semejante potencia, y el otro pensando que él va a concitar aquí a la primera línea seguramente para que salga a destruir los navíos de Estados Unidos. Entonces vimos que el curso de mejor o de más probable adopción que le queda al señor Maduro es hablar con China para que lo proteja, y que muy probablemente, es una gran probabilidad, no lo damos por cierto todavía, es que en la reunión Trump y Xi Jinping se va a decidir ahí el curso de la suerte del señor Maduro, pero que por su parte en Latinoamérica el que tiene en este momento queda con la bandera de la seguridad y el desarrollo de Latinoamérica es Brasil, y si el señor Lula sigue también con sus salidas en falso, va a tener problemas. Interpretamos desde la óptica muy general que lo que ocurrió en Río de Janeiro ayer y que sigue sucediendo con toda cantidad de muertos es porque Lula quiere demostrarle a Trump que él sí está por el lado correcto, porque ya vio, Lula es mucho más inteligente que Petro y Maduro, y él sí ya vio la dimensión de lo que hay ahí y no se pone de bocón a desafiar, sino busca otra solución. Entonces, visto ese escenario estratégico, pasamos a la primera pregunta: ¿cuál avisora usted como el más probable desenlace? Hubo una cantidad de respuestas variadas, porque pues hay puntos de vista muy interesantes. Se resaltó, eso sí, que Estados Unidos lo tiene muy claro y lo debemos tener claro todos los latinoamericanos, es que las soluciones tenemos que darlas nosotros mismos, porque si no entramos a repetir la experiencia de Cuba ya de 67 años, no es sino ir a la calle 8 en Miami y entrar especialmente al restaurante La Carreta y a los negocios cubanos que hay ahí. Todos los días ahí tumban el régimen de Cuba y hablan de no sé cuántas incursiones hicieron. Todos son sobrevivientes, pero no salen de ahí, de esa comodidad, esperando que vaya a Estados Unidos y invada Cuba en lugar de ellos ir a asumir la responsabilidad. Ayer lo decíamos también para un canal venezolano en el exilio. Lo mismo, es que no es María Corina Machado, es que tiene que ser la oposición completa la que asume la responsabilidad de ir a reconstruir a Venezuela, porque está bien, Estados Unidos les puede hacer el favor de quitarles a Maduro, pero si no llegan con algo organizado les pasa como en el Brasil,
o peor, ¿no? Era tan malo el gobierno de Lula y Dilma que le dieron el camino a Bolsonaro y resultó peor el remedio que la enfermedad. Y eso fue pues en una situación normal de cambio de elecciones. Si en Venezuela es un cambio así abrupto como el que se cree que puede ocurrir, pues sería mucho más difícil con un país polarizado y habría violencia, porque los que ya están acostumbrados a vivir de ese régimen no van a ceder y la cantidad de armas que van a quedar en la calle son muchísimas, inclusive hasta esos lanzacohetes que dice el señor Maduro, pero quedarán muchas armas cortas, muchos fusiles y todos esos delincuentes que va armando Maduro, que no tienen ninguna identidad, ideología, sino que la única lealtad de ellos es con la caja de clap que les dan y con el trapo rojo de la revolución chavista. Cuando vean que están aguantando hambre, pues se pasan para otro lado, facilito, pero el arma queda en la calle y puede terminar en Colombia, en el mismo Brasil, o en la Guyana, o en la misma Venezuela, causando muchos problemas. Entonces, en síntesis, lo que ustedes dijeron, pues muy cercano a que va a haber un desenlace que no podemos decir exactamente cuál, pero sí una mayoría en que esa combinación de la acción divisiva de la CIA y la presencia militar podría conducir a acciones militares concretas o objetivos específicos para ablandar el régimen en caso de que ofrezca resistencia. Y la otra, algunos lo plantearon como que sí es posible y otros que definitivamente no, es que el señor Maduro tenga un asomo de sensatez y lo convenzan los pares de China y Rusia que no va a sacrificar a su pueblo y se entregue con toda esa banda que tiene a Estados Unidos o se vaya para China, que sería la mejor opción de todas las que tiene. Y luego tuvimos la segunda pregunta, es frente a que si caído el régimen de Maduro, ¿cuál sería el curso de acción de la administración Trump contra Colombia debido a la actitud y la conducta pendenciera de Petro? Ahí sí la mayoría coincidió en que se va Maduro e inmediatamente sigue la acción contra Petro. Hubo una respuesta que nos propuso que hay una alta probabilidad de que primero vengan por Petro para terminar de amedrentar a Maduro. Todo está por verse, pero son posibilidades porque eso es lo que se analiza en los cursos de acción estudiando la guerra. En síntesis de todo lo que ustedes dijeron hoy, lo que dijimos y lo que compartimos aquí, nos quedan varios elementos por analizar, varias realidades. Y la primera realidad es que lo que hay sobre el tapete es un problema geopolítico nuestro que hizo metástasis porque no hemos sido capaces internamente en los países ni de resolver la seguridad, ni de tener un plan de desarrollo, ni mucho menos de tener objetivos como países. Y como lo hemos insistido en algunos medios, ideologizar la seguridad es el peor negocio que puede hacer cualquier gobierno, porque entra o a ser subalterno de quien tiene el gran poder o a ser enemigo de quien tiene el gran poder y con cara pierde y con sello también. Entonces, eso va a incidir en nuestras elecciones y tiene una responsabilidad altísima de los partidos políticos, que es lo que no vemos porque en Colombia, como no hay partidos políticos, hay empresas que clientelizan los votos. Aquí nos falta mucho la construcción de partidos políticos y escuelas de formación política. Segundo, es que la relación con Estados Unidos debe ser de Estado a Estado, muy respetuosa, y sobre proyectos y planes de desarrollo y sobre esquemas de trabajo mutuo, tanto en seguridad como en desarrollo, pero no de arrodillamiento, ni mucho menos de entrar en conflicto, porque eso es como un perro ladrándole a la luna. Hay que manejar como dice Desiderata, ¿no? El universo marcha como debiera, pero entonces haga que las órbitas de los planetas giren por donde es. En tercera medida, hay necesidad de industrializar a estos países. No podemos seguir pensando que exportando aguacates, que pasando de la economía naranja a la economía aguacate, como nos proponían dos candidatos anteriores, vamos a resolver esto. El problema de Colombia y de Latinoamérica es que hay que industrializar estos países, hay que desarrollarlos, hay que hacerlos que sean generadores de la propia riqueza y que le den valor agregado a todo lo que se produzca. Y eso lo tienen que hacer son los partidos políticos, estimulando a la empresa privada y a la investigación científica. ¿Sobre qué? Pues sobre programas y proyectos de Estado. En cuarta medida,
las demostraciones de fuerza que hacen las potencias tienen siempre objetivos estratégicos, tácticos, geopolíticos, diplomáticos y financieros. Entonces, si el interés de Estados Unidos es controlar la riqueza que hay en Guyana y Venezuela, porque es que no se limita solamente al petróleo, sino que se extiende a los mares. Realmente el mar venezolano es muy rico porque es parte del Caribe, y lo mismo el de Guyana, pero además está el subsuelo petrolero. Y hacia adentro, Venezuela tiene un Potosí completo en el arco minero, que desafortunadamente la mafia que está en el poder lo ha convertido es en el dinero de bolsillo de todos esos delincuentes. Pero si a Venezuela se le orienta bien eso, es una potencia minera impresionante lo que hay en el arco minero, y Colombia por extensión es el mismo territorio, también tiene algo o mucho de ese beneficio. Da la sensación, por lo que vemos, que Estados Unidos está agotando instancias y va paso a paso, y que podría ser primera instancia Venezuela, aunque una propuesta interesante que podría ser primero Colombia. Bueno, vamos por la mayoría que primero Venezuela, después Colombia y luego Brasil. Reiteramos esa decisión del señor Lula de entrar con fuerza a las favelas a combatir el narcotráfico. Es porque siente pasos de animal grande, siente que se le está cerrando el círculo, y que Estados Unidos lo puede bloquear en todos los comercios, y que donde le destape, por ejemplo, sus relaciones con las FARC, que no son ningún secreto, y que Estados Unidos tiene todas las pruebas, pues le hacen lo mismo que a Petro, le cierran sus cuentas en los bancos. Lo que pasa es que Estados Unidos pues, no va a cazar todas las guerras al tiempo, pero Lula es inteligente y entiende que él está en la mira. De igual manera, en todo esto nos queda claro que para gobernar a un Estado, para dirigir un Estado, no necesitamos ni bocones que cojan fusiles y se disfracen de militares, ni los que nos digan que los militares y la policía son los salvadores y mis héroes, ni los que dicen que tienen la solución porque hablaron con Dios, ni que fue que Dios los miró a los ojos y le dijo, perdón, los hijos los miraron a los ojos y le dijeron que qué tal que él teniendo la posibilidad de salvar, ni que yo era locutora y entonces consideré que hay que gobernar este país porque nunca lo ha gobernado una mujer, ni que la otra, que mi hermano yo goberné a Bogotá, yo puedo resolver esto. La dirección de un Estado requiere entrecruzar seguridad, desarrollo, geopolítica, diplomacia y muchos más aspectos, inclusive uno fundamental, que es posicionar el comercio de ese país. Pero detrás de del posicionamiento del comercio hay que crear toda una infraestructura vial, una infraestructura logística, hay que crear una calidad de productos, hay que darle un valor agregado, y eso depende de la investigación científica, y esa la hacen las universidades. Pero si seguimos pensando que las universidades nuestras son el centro donde educamos a los hijos para que se vayan luego para Australia, Estados Unidos, Canadá y otros países, pues jamás vamos a sacar estos países del continente adelante. Jairo Giraldo levantó la mano, creo que quiere algo agregar. Adelante, Jairo. Gracias, Luis Alberto. Definitivamente, lo de hoy fue una cosa espectacular. Ese video del portaaviones Gerald Ford fue una locura conocer esa información. Creo que si los veteranos y reservistas de Colombia supieran los temas que se manejan acá en la Fundación, otro sería el cuento y la presencia sería masiva. Hace menos de un mes se hizo el último taller de la guerra Israel-Gaza y se habló precisamente, y yo lo dije y lo dijeron otros, que eso no duraba mucho. Pues precisamente ya Israel volvió a atacar el depósito de armas en Gaza. Dicen que fue simplemente una disculpa por la muerte de un veterano israelí por parte de personas armadas ilegales de Gaza. Pero qué bueno que un país respalde a sus veteranos y haga esas acciones. Me imagino que ya Luis Alberto, si ya no lo hizo, debe estarlo haciendo el análisis de lo que está pasando por esa acción que sucedió en Israel. Así ya nuevamente haya cese al fuego, pero es una acción complicada que fácilmente se puede repetir. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Jairo. Y a propósito de lo que usted dice, los temas que aquí se tratan, mañana tenemos otro ejercicio interesante, el cual los invitamos a ustedes que vengan y traigan a otras personas, porque no se trata de imponer puntos de vista, sino de escucharnos todo y sacar conclusiones. Por eso es un taller. Y mañana vamos a analizar algo interesante, es cuál ha sido el rol del Congreso de la República en Colombia frente a todos estos desafueros del señor Petro y su banda. Pero, lógicamente, pues vamos a hacerlo sobre preguntas orientadoras para que no nos enfrasquemos ahí en cuestiones personales y críticas. Y respecto a lo de Israel, pues sí tenemos que continuar, está previsto para la próxima semana hacer un análisis de ese tema, porque fue una jugada maestra del señor Netanyahu, lo dijimos aquí y lo dijimos varias veces en CNN. El señor lo que necesitaba era quitarse el problema de encima de esas manifestaciones tan tenaces que tenía y de quitarle la joya y la corona a los vivos a Hamas, y se la quitó, los dejó sin nada y de paso metió a Estados Unidos en el baile. Es un genio el señor Netanyahu. Que tenga amigos y enemigos, que esté untado de corrupción, todas las críticas que tiene, eso es aparte. Hay que verle la genialidad que tiene y la forma como maneja las situaciones críticas. Con esto cerramos, les agradecemos muchísimo la disciplina de hoy, la participación, los invitamos a que sigan asistiendo a estos eventos y traigan más personas, porque es que si no nos acostumbramos a pensar sobre análisis crítico y estratégico, no podemos coadyuvar a sacar a Colombia adelante y terminamos por inercia, por el imán de lo que hay, haciendo parte del mismo problema de la politiquería, la habladuría, el populismo y el engaño a la gente con el vote por mí que yo soy El Salvador. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo e iluminando. Muchas gracias, Feliz mi noche coronel. para todos. Eso es igualmente a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche para todos. Igualmente. Buen resto de noche, mi coronel. Bueno. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Bueno, Sonia les manda un deseo de feliz noche a todos. Es que no pudo escribir porque estaba por allá en sitio donde no podía comunicarse. Listo, mi coronel, gracias. Bueno, Ya nos veremos a primera hora. Bueno, ahora le envío lo de mañana porque ahí nos tocó hacer un cambio. Me equivoqué de póster esta mañana, hicimos el de ayer hoy, entonces mañana toca hacer el de hoy. Y bueno, eso es cuestión ahí de fechas. Sí, yo creo que mi coronel Alarcón lo enviará a mi coronel porque pues el de hoy también lo envió él. Pues es que yo lo hago y se lo envío a ustedes y de todas maneras se lo envío a él, ¿no? Pero entiendo que él allá con el problema que tiene, le queda más difícil. En una cama y en un celular eso es muy complicado. Sí, pero bueno, listo, mi coronel. Sí, señor. Bueno, feliz noche para todos. Igualmente, mi coronel.